Te aviso apenas me diga que estamos listos. Más despacio, mijita. Ya. Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos en este momento en una conversación, una transmisión en vivo con Hernán Calderón, que es presidente de la CONADECUS, que es la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, para conversar sobre distintos temas de interés que la gente nos ha mandado, preguntas, nos han dicho muchas propuestas también sobre la situación que hoy día se están viviendo, nos han mandado casos problemáticos sobre temas relacionados a los derechos del consumidor o consumidora, y en este caso también lo queríamos mezclar con un proyecto que presentamos y que pareciera ser ad hoc para poder conversar, que es el proyecto de deuda maldita que nosotros presentamos respecto a los niveles de endeudamiento y a varias mejoras que nosotros creemos que se puede hacer fácilmente a distintos cuerpos legales que hoy día regulan los contratos de los instrumentos financieros. Así que primero te queríamos dar la bienvenida, Hernán. Muchas gracias por aceptar esta invitación que te hicimos para poder tener una conversación acá en el Facebook Live sobre temas relacionados a los consumidores. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo llevas esta pandemia? Partiendo por eso. Bien, estoy bien, mi familia también, igual ha sido un poco estresante estar tanto tiempo aquí. Yo estoy dentro del grupo de riesgo, por lo tanto me tengo que cuidar mucho. Y por lo tanto ha sido, pero eso no ha disminuido el trabajo, porque yo estoy trabajando todos los días, aunque sea, toda la CONADECO está trabajando a distancia con teletrabajo, e incluso más que antes, las denuncias y los reclamos han aumentado casi un 300, 400% en nuestra plataforma. Chuta. Lo cual ha sido muy estresante para todo el equipo que está trabajando a full, pero hemos estado respondiéndole a los consumidores a través de nuestra plataforma en conadecu.cl. Oye, qué bueno, Hernán. Cuéntanos un poco, así a modo de resumen, antes de entrar en materia, cuéntanos de cuándo existe la CONADECUS, cuándo se forma, cuáles son los principios que la inspiran y cuánta gente han logrado llegar a través de distintas agrupaciones de consumidores. Mira, CONADECUS se crea aproximadamente en el año 96, 1996, antes que hubiera ley, la ley de consumidores del año 97. Y nos constituimos como corporación porque en ese momento la ley no reconocía y no consideraba que existieran asociaciones de consumidores. La ley específicamente las vino a reconocer en el año 2004. Y ahí nosotros quedamos con nombre original Corporación Nacional de Consumidores, pero somos asociación de consumidores. Por eso el nombre es particular. Pudimos mantenerlo de esa manera. Pero CONADECUS ha tenido una trayectoria desde su fundación, que fue una de las organizaciones que impulsó la eliminación del cheque en garantía, que era un temazo. Claro. Nosotros estuvimos involucrados también en las casas de nylon. O sea, fuimos parte de todos los que buscamos las soluciones cuando surgió la crisis, porque dentro de las organizaciones que fundaron CONADECUS estaba la Confederación de Deudores Hipotecarios, de la cual yo era dirigente. En plena, estamos hablando de una confederación y una organización que se creó en la crisis económica del 82. Estamos hablando de eso. Por lo tanto, tenemos harta experiencia sobre crisis. Bueno, sí, pero ¿cuáles otros hitos que ha tenido CONADECUS? Ha sido de que la primera demanda colectiva que se presenta en Chile la hace CONADECUS a fines del año 2004 y es contra Banco Estado, la cual un cobro de comisiones afectó a más de 500.000 personas. Posteriormente fuimos parte de la demanda contra Cencosud, que fue también una demanda bastante conocida, pero también hemos estado contra las farmacias, pero también hemos actuado en el ámbito de libre competencia, cosa que era imprevisible entre la ley de que una organización de consumidores interviniera ante una entidad o una legislación que es distinta a la ley del consumidor, pero que protege a los consumidores. Bueno, fuimos los que paralizamos la fusión de LATAM en su momento, por allá a principios de la década pasada,
¿no? Cuando se fusionó LAN con TAM. Nosotros fuimos los que paralizamos eso, pero también hemos tenido un montón de logros en los tribunales. Por ejemplo, el caso del espectro, la demanda por acaparamiento de espectro en la banda 700, que salió con fallo de la Corte Suprema. Tenemos un fallo que ha sido poco divulgado, que es que el denuncio, por ejemplo, de integración vertical y horizontal en la industria del gas. Bueno, el tribunal ahora dictaminó en un caso, la Corte Suprema falló diciendo de que sí existía una integración vertical y horizontal y obliga a desprenderse de gasmar a las empresas de gas. Mira. Y tienen obligación, tienen un plazo que todavía no se cumple, por eso no lo han hecho, pero están obligados a desprenderse de activos. Bueno, lo mismo hicimos con Cencosud, con el caso de Valdivia, en un caso de un supermercado, que también dijimos que había una prohibición de que ellos se instalaran en ese punto de venta, lo hizo, y justamente ahora también un fallo de la Corte Suprema sale con esto. Fuimos los que, además, iniciamos y en la demanda colectiva en la cual se hizo la conciliación por el papel confort. Los únicos que demandaron a las empresas coludidas como SCA y CMPC fue con ADECO. No fue el CERNAC. CERNAC no quería demandar y nosotros dijimos hay que demandar porque si no se puede conciliar. Bueno, eso son parte de lo que hacemos, pero también hacemos otra labor que es educativa. Nosotros hacemos educación en derecho al consumidor, administración de presupuesto familiar, educación financiera y otros ámbitos que lo hacemos, y también tenemos, también es para que lo conozcan, somos la organización que tiene una plataforma muy similar a la que tiene CERNAP para reclamos, consultas y reclamos, donde tenemos especialistas atendiéndolos gratuitamente. Todos los servicios de CONADECU son gratuitos. Eso un poco resumiendo qué es lo que hacemos. Y hoy día, claro, tenemos todo el ámbito de educación, pero tenemos también, estamos en una etapa de crecimiento, estamos creando nuevos productos, nuevas formas de poder apoyar a los consumidores. Y Perfecto. somos probablemente una de las organizaciones que hace permanentemente demandas colectivas. Ahora último hicimos la demanda contra la TAM, nuevamente. Sí. Por No, si la lo hemos visto. de dinero de la gente. Bueno, pero eso es un poco Exacto. bien. Sí, lo hemos visto, Hernán, y por eso queríamos conversar contigo sobre un tema tan sensible, sobre todo en esta época de pandemia, donde se ha agravado la situación que muchas familias tienen respecto a los ingresos y a los gastos. Ya los estudios del Banco Central, en función de las encuestas financieras que se hacen a los hogares, empieza a revelarnos una realidad que a veces se esconde, pero que es que cerca del 80% de las familias en Chile hoy día termina gastando más de lo que logra como ingreso, y por lo tanto terminan en una especie de bicicleta de deuda mes a mes. Eso en periodos normales, ¿ya? Y si sumamos lo que ha pasado en los últimos meses, sobre todo con el tema de la pandemia, las familias han caído en una situación aún peor, de mayor incertidumbre, y lo que se ve es que muchas veces la respuesta que se da es, por ejemplo, a la gente que participa de una pyme, endeúdate. A la gente que tiene los créditos hipotecarios o que tiene compromisos financieros, repacta. Y un montón de cosas que al final lo que ponen en riesgo son la estabilidad financiera futura de las familias que hoy día tienen pocos ingresos y probablemente si se endeudan más, si adquieren más deuda ahora cuando están con bajos ingresos y las capas medias no generan ingresos nuevos, aunque sean ayudas del Estado, esto va a ser en el fondo un endeudamiento para futuro y va a elevar aún más las cargas de lo que hoy día existe. Hay algunos datos duros que dicen que al año pasado las familias chilenas, el endeudamiento estaba en un 75% de los ingresos anuales. O sea, si una familia recibía, por ejemplo, en todo un año 10 millones de pesos como ingresos, tenían 7.5 millones de deuda total acumulada. Y eso es una cifra muy, muy alta, bastante alarmante, lo que significaba que la mayoría, o que en promedio las familias estaban pagando de sus ingresos mensuales algo así como el 25% en procesos de deuda, tanto de deuda de consumo como hipotecaria en promedio. Y eso nos llevó como equipo a plantear un proyecto que se refiere a lo que hemos denominado deuda maldita. La gente que quizás no está familiarizada puede meterse a la página web www.deudamaldita.cl y tocamos varios cuerpos legales, dentro de ellos también la ley que protege a los consumidores. Pero antes de entrar a la ley específicamente, queríamos
preguntarte a ti, ¿cómo han visto? Tú me decías, la primera deuda colectiva que hicieron fue con Banco Estado, pero ¿cómo han visto ustedes el fenómeno del endeudamiento, sobre todo las capas medias de los sectores populares, y cómo han podido ustedes recibir desde las personas a las que acceden reclamos sobre los cobros indebidos, los contratos, los seguros, y cuestiones que finalmente terminan por agravar lo que las familias cuando llegan y hacen un contrato de un crédito, ven tasa de interés, pero al final no ven aquellas cosas que le están cobrando de más? Mira, efectivamente, la verdad que el endeudamiento aquí ha tenido una explosión descontrolada, donde no han habido medidas para evitar el sobreendeudamiento, pero también tiene que ver con que todo este sobreendeudamiento tiene que ver mucho con la alta tasa de interés que tienen que pagar las personas. Hoy día la tasa de interés que tenemos en Chile es una tasa de usura. No es posible que en un país tú tengas que la tasa máxima convencional sea 10 veces el IPC. Eso es usura, prácticamente. Esa es la verdad. La primera, a pesar de que hubo una rebaja en un proyecto de ley que se bajó la tasa máxima convencional, porque antes era el doble, era 60%. Llegamos a tener 60% de interés anual. Entonces, ahora bajó a 30 y tanto, 35, 36, está más o menos aproximado. Pero eso no deja de ser que con una inflación anual del 3%, tú tengas que pagar 30 y tantos por ciento. Eso es usura. Lo primero, las tasas. Lo segundo, las altas comisiones. Porque a veces la tasa influye, la comisión a veces influye más que la propia tasa. Esa es la verdad. No hay regulación absoluta. Tercero, tú tienes también un sinnúmero de productos que te incorporan sin autorización de las personas, como son la cantidad de seguros, porque hay seguro para todo. Seguros innecesarios, porque la verdad es que hay una montonera de seguros que la verdad que no tienen ningún beneficio para las personas. Y porque están hechos para que nadie los cobre. Porque eso es la verdad, porque información, las personas ni siquiera tienen información de cómo cobrar el seguro o alguna vez le llega alguna. Entonces, esta burbuja que se armó, en la cual todo el retail, los bancos y todo el sistema financiero hizo crecer el endeudamiento de las personas en forma sistemática sin ningún control. Y hoy día nos encontramos, como decías tú, los informes que habían, pero hoy día ya tenemos 5 millones de personas en los registros morosos. Nosotros hicimos hace poco una campaña por 90 días y le llamamos No Más Deuda. Y le solicitábamos la información a las personas, cuánta deuda tenía, qué monto era, a quién le debía, si era deuda hipotecaria, de crédito consumo, de automotriz, o era, ¿de qué tipo de deuda era? Nos encontramos que la mayoría de la deuda es hipotecaria, que es muy relevante, pero lo más alarmante es que casi el 50% ya está judicializado. Ese es el problema. Entonces, hoy día te encuentras en una situación de crisis y la pandemia, como te lo comentaba antes, yo creo que la pandemia que viene es la pandemia financiera, y vamos a caer en una situación de crisis donde la judicialización, las ejecuciones, embargos y remates van a ser el pan de todos los días, porque eso es lo que nos espera. Con esta crisis, con esta alta cesantía que está creciendo día a día, ¿no? Porque claro, hoy día tenemos 11,2, pero no están contados los que están en la protección, en la ley de protección del empleo. No están considerados, no están como cesantes todavía. Y si tomamos en cuenta eso, vamos a llegar al 18, no sé si, y a lo mejor al 20. Entonces, oye, precisamente sobre ese tema que tocas de las cobranzas y bueno, las ejecuciones que hay sobre las deudas, nosotros hemos estado tratando de analizar los distintos cuerpos legales para dar con este proyecto de ley. Te queremos después enviar el comparado con toda la información también para que ustedes lo puedan revisar en detalle en CONADECUS. Nos encantaría que formaran parte de la discusión de este proyecto de ley en la Comisión de Economía, que es donde esto se discute después. Ya tuvimos también una reunión con la Comisión de Mercado Financiero,
Y hay varios puntos en los que también habían coincidencias que no había ninguna razón para que la banca tuviera este comportamiento. Nosotros hablamos de, primero, definir los gastos operacionales. Como tú bien decías, hay gastos que no están transparentados más allá de la tasa de interés, y que en los mismos gastos operacionales hay algunas materias que no deberían cobrarse al usuario, sino que deberían ser de cargo del banco, ¿ya? Hay muchas cosas que finalmente son costos de la ejecución del crédito que finalmente benefician al banco y no necesariamente a la persona que lo está pidiendo. Entonces ahí hay una descomposición que en otros países se hace distinto. Lo mismo con las cobranzas. En este caso, tanto la cobranza extrajudicial como la judicial. O sea, ¿cómo se acredita lo que se gastó? Se tenía que gastar. O sea, hay un tema de la carga de la prueba para poder transparentar, y que nosotros vemos ahí un espacio gris. También en cómo se cobran los intereses, porque los intereses en el pago de las cuotas, sobre todo en los hipotecarios, pero también pasa en los otros créditos, al principio uno paga más intereses y después va aumentando la cantidad de capital que pagan las cuotas. Y eso, si es que alguien cumple todas las cuotas, da lo mismo, pero la mayoría de la gente en algún momento se atrasa, o en algún momento quiere repactar, o algunos pocos casos también quieren prepagar. Y en todos esos casos, si es que tú cortas en la mitad unos créditos, después te consideran el capital que te queda sin contar la cantidad de intereses que pagaste de más. Y para qué decir el tema de los seguros, porque te enchufan, como tú bien lo decías, productos que en este caso son seguros, que significa un incentivo para los ejecutivos y ejecutivas para venderte más. O sea, les pagan más, como en las canelas en la farmacia, les pagan más en su sueldo final si es que te venden más seguro, aunque sean inservibles. Y esa cuestión son cosas que queremos eliminar y que creemos que pueden ser de interés también de la asociación que a ti te toca presidir. Mira, completamente de acuerdo, y no te quepa la menor duda, si nos invitan vamos a participar, porque son los temas que nosotros estamos eh, eh, justamente discutiendo. Hay varios temas que tú tocaste que a mí me parece que son relevantes. Por ejemplo, o sea, no puede ser de que cuando tú quieres pagar, pero quieres conseguir otras condiciones para poder mejorar un crédito, bajarle la cuota, o porque tienes cuotas atrasadas, quieres ponerte al día, pero quieres pagar, te veas casi obligado a repactar cuando la repactación significa un nuevo crédito y con la aceleración de toda la deuda anterior. Eso es un abuso completo. Segundo, efectivamente hay un sinnúmero de productos, como son los seguros, que son prácticamente seguros, como decía el Bombo Fica, por si lo pisaba un canguro, por si lo pisaba un canguro. Bueno, aquí también existen esos, porque esa es la realidad misma. Entonces, claramente aquí hay que regular. Y segundo, en el tema seguro hay un tema que a nosotros es relevante, que yo tengo entendido, yo te lo envié la información. Nosotros lo que proponemos es un registro nacional de seguro que sea accesible. Ninguno, ni lo que está ofreciendo hoy día el CERNAC, ni tampoco lo que tiene la CMF. Porque lo de la CMF fue una respuesta a una propuesta nuestra, que crear un registro nacional de seguros. Igual como tenemos el registro del boletín comercial, que haya uno para los seguros, donde yo pueda hacerlo instantáneo. Pero no puede ser que para recopilar la información me demore 60 días preguntándole a las compañías si tienen un seguro. A los 60 días ya no lo puedo usar, porque para poder hacer valer mi seguro me dan 30 días. No tengo más de 30 días. Entonces hay un tema de tiempo y necesitas lo instantáneo, lo más rápido, y registrarlo a todos. Entonces, nosotros eso lo hemos propuesto. Segundo, ¿qué es lo que hemos propuesto? Principalmente para las personas que están endeudadas y que quieren pagar. Modificar la ley de quiebra de las personas. Ahí hay un tema que tenemos que resolverlo, y que yo te mandé, me parece que también te envié la propuesta que tenemos nosotros, que ya un diputado la recogió, que Marcelo Díaz la recogió, y tomó varios puntos y la trabajó con nosotros, pero todavía hay puntos donde podríamos colocarle indicaciones. Pero claramente ahí hay un que no tiene ninguna explicación. ¿Por qué una persona no se puede acoger con demandas en curso? Si el problema que tú tienes hoy día, que cuando tú tienes una deuda, y lo vamos a ver en los próximos meses, el comportamiento de la banca, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando vea de que hay una persona que se le endeudó, no lo va a esperar mucho tiempo, le va a acelerar la deuda y lo va a judicializar. ¿Y qué es lo que va a buscar? Rematarle la vivienda y los bienes. Si eso es lo que va a hacer. Entonces,
hoy día nosotros decimos, hagámosle el cambio a la ley de quiebras personales, donde están las personas que se puedan acoger con demanda de curso. Esa es la experiencia internacional. Si la experiencia internacional es de ese tipo. Pero también quitarle las trabas. El rol facilitador de la superintendencia. ¿Qué es lo que pone la... Oye, si en la ley de quiebra para las personas, la superintendencia lo que pone es la mesa y el café. No pone más. Mm, Los mm, invita a que se sienten. Y si el acreedor no quiere renegociar contigo, te obliga a llevarte a liquidarte tu patrimonio. Y mm. no tienes cláusula de salida. El problema es que ya que te metiste, si tú no llegaste a acuerdo, te liquida. Entonces, tiene cosas que hay que cambiarlas profundamente. Ese es un tema que nosotros creemos que ahí hay una salida para quienes, para las personas que están con trabajo, quieren pagar, pero quieren renegociar otras condiciones, rebaja de intereses, ¿por qué no? Exacto. Lo otro que yo te quería decir, o sea, aquí hay varios proyectos en la Cámara, pero creo que es fundamental hoy día sacar una ley de la inembargabilidad de las viviendas en las cuales se haya pagado más del 50% del crédito hipotecario. Si ya cuando pagaste el 50% ya pagaste en la casa, si lo demás son puros intereses y comisiones. Por lo tanto, declarar que es inembargable esas viviendas, principalmente las viviendas sociales, ¿no? Que sean ahí para que las personas no pierdan sus viviendas. Entonces, hay Sí, cosas que hacer porque los endeudados van a ser los principales víctimas de esta catástrofe. sí, sí. Porque Me recuerda claramente que... sí, me en recuerda el año que... 82, pues recordando un poco, yo lo conozco, estaba ahí, hicimos mucho en ese tiempo, la dictadura, ¿qué fue lo que hizo? Salvó los bancos y les dio plazos infinitos. Y la banca se salvó, pero sacrificó a las personas. Entonces, yo lo Claro. que digo es que en esta oportunidad no es inaceptable, no se puede aceptar que las personas nuevamente tengan que asumir el sacrificio. Por eso nos oponemos al rescate de las grandes empresas antes que las personas. Sí. Estamos muy de acuerdo en ese punto, Hernán, y probablemente haya mucho trabajo que hacer en el Congreso, pero vemos que hay veces donde incluso cuando se apoyan mayoritariamente los proyectos en el Congreso, como por ejemplo el proyecto que pretendía eh, impedir la suspensión de servicios básicos en la pandemia, resulta que el gobierno después se demora semanas y semanas en promulgarlo y a veces incluso amenaza con vetarlo. Entonces, hay veces donde el gobierno nos está acusando de que no estaríamos respetando como ellos quisieran, o como al menos ellos interpretan, las reglas de admisibilidad que define la Constitución. Y la verdad es que muchos de esos proyectos son cuestionables, pero lo más cuestionable de todo es que el gobierno, en este caso, teniendo plenas facultades para poder iniciar muchos procesos, como por ejemplo la suspensión de los créditos, que tenemos un proyecto, de hecho, discutiéndose en esa materia, que el gobierno no le haya puesto acelerador y no lo facilite, porque, como tú bien dices, lo que va a pasar en este momento, y da lo mismo el color político que sea un gobierno, lo que uno espera es que responda a las personas. Lo que va a pasar es que en los meses que vienen, como tú bien dices, vamos a tener un alza de las ejecuciones de las deudas, vamos a tener también una judicialización, y también las personas que, entre comillas, se salven de la judicialización van a terminar pagando mensualmente muchísimo más de lo que pagaban antes en deuda. Claro, y uno dice, ¿de qué me sirven todos esos seguros que yo saqué para una pandemia? O sea, si es que hay algún momento donde uno hubiese agradecido un seguro que te enchufaran, que sea el seguro cuando ya uno pierde el empleo, cuando uno pierde distintas fuentes de ingreso y por lo tanto que se pueda pagar la deuda y no que después me sigan persiguiendo. Y ahí, de hecho, Eliana Fuentes pregunta, ¿qué pasa con los seguros que obligan a pagar las tarjetas que uno no quiere ni firmar y para darlo de baja cuestan un montón? No sé si les ha llegado a ustedes esas denuncias, esas demandas de crédito, o sea, perdón, de seguros que te fuerzan para tomar un crédito de consumo en casas comerciales y que después al momento de querer darse de baja, te cobran para poder salirte. No sé si les ha tocado algo de eso. Nos ha tocado de que las compañías no quieren dar de baja los seguros, es muy dificultoso. Pero claramente aquí uno tiene que ser, nosotros no hay problema, si la gente tiene algún problema de este tipo que recurra a nosotros hacemos las gestiones correspondientes con las instituciones financieras, con el retail, con empresas de servicio, con todos tenemos telecomunicaciones, tenemos relación directamente
para poder enviarle todos los reclamos de Conadeco, llegan a ellos y ellos nos responden. Tenemos buena recepción. Por lo tanto, si hay Oye, reclamos de ese tipo, efectivamente nosotros no tenemos ¿y problema. Pero me cómo quería... funcionan ustedes? Ah, no, Mira, dale. No, nuestra dale. nuestra página es conadecu.cl, las personas ingresan, reclamo, ingresa y nos entrega y nos llega inmediatamente a la Perfecto, plataforma. Ahí está la plataforma de perfecto. reclamo. Y nosotros por el mismo medio, o a veces directamente le pedimos más información, se comunica por teléfono, de todas las formas nos comunicamos para poder darle atención a la gente y tratar de tramitarle su reclamo y su molestia. ¿No? Excelente. Pero yo quería comentarte algo. Justo tú lo dijiste anteriormente sobre el tema del veto que está anunciando el gobierno a este proyecto que suspende el corte de servicio en este periodo, por lo menos. ¿No? Si bien sabemos que esa no es una solución, pero sí hoy día la angustia de las personas que no quieren quedar sin agua, sin luz, sin gas, o sin teléfono, Exacto. u otros servicios. Pero nosotros, si bien yo estoy completamente de acuerdo con eso, creo que la solución es algo que yo pertenezco a varios consejos de la sociedad civil. Algunos los presido, como el de la Superintendencia de Quiebra, pero también estoy en el de energía, el de la Comisión Nacional de Energía y en otros más. Bueno, el planteamiento nuestro con respecto al tema de energía o de servicios básicos principalmente, es que aquí hay que implementar un subsidio a la electricidad. A los primeros 150 kilos. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Que con esos primeros, que son más o menos como 15.000 pesos, ¿no? Más o menos aprox 15.000 pesos de subsidio a los primeros 150 kilos hora. Ese subsidio lo podemos hacer para el 40% más vulnerable y podemos extenderlo en que para el 60% le podemos colocar el subsidio un poco más reducido porque a lo mejor tiene mejores recursos. Pero la propuesta nuestra es que ese subsidio lo paguen los que tienen más. Por lo tanto, a los 2 quintiles de mayores ingresos y a los industriales que paguen más, porque ellos pagan la mitad. Los industriales, aquí existe una desigualdad, Giorgio. La desigualdad es que la industria paga la mitad del precio que pagan los consumidores por la electricidad, porque ellos le compran directamente a los generadores. Y comprándole directo no es regulado. Nosotros somos regulados. Y los regulados pagamos el doble que los no regulados. Porque yo le puedo comprar directamente al generador y me salto la distribución y todo lo otro. Y quedas pagando casi más o menos la mitad. Entonces, es bien injusto. Un poco lo que hizo el alcalde Jadwe. El alcalde Jadwe, ¿qué hizo? Dijo, mire, para las luminarias de la comuna voy a contratar directamente con el generador, no tengo para qué contratar con el distribuidor. Bueno, le baja la cuenta a la mitad. Bueno, eso es desigual. Entonces, los industriales hoy día son privilegiados porque pagan menos por la electricidad. Que paguen los industriales y que paguen los 2 quintiles de más altos ingresos y con eso neutralizamos eso. ¿Qué es lo otro que digo yo también, Giorgio? En el agua. Hoy día tenemos un subsidio del agua que es más o menos 15 metros cúbicos, que también es como 15.000 pesos. Por ahí. Bueno, pero es tan acotado que es como si no existiera, porque esa es la verdad, porque hay que hacer un trámite, tienes que ir a solicitarlo con una asistente social en el municipio y en el fondo se transforma en clientismo porque es el municipio el que te lo otorga, no es directo. Y ese hay que ampliarlo. Tercero, el gas. Bueno, también tenemos la misma situación, pero donde yo digo, y que hay otra propuesta, que la hemos levantado, nosotros tenemos harta experiencia en temas de telecomunicaciones. Existe el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Un fondo millonario. Fue el que desarrolló con $100 millones la fibra óptica austral. Fue parte del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Bueno, ese fondo se pueden postular los municipios, las ONG, las juntas de vecinos, escuelas, todo, y tú podrías iluminar zonas. Lo que nosotros decimos, nadie postula porque es engorroso y es muy complejo. Que la Subtel establezca convenios directos con los municipios, que ellos detecten las zonas más vulnerables y iluminarlas para que la gente tenga internet gratuito. Exacto. Eso bueno, son esos son cosas que hay que programas hacer.
Exacto, ¿no? Y sobre todo en la pandemia, cuando estos servicios básicos y al final las personas están, de alguna manera, por razones de bien común, obligadas a quedarse en casa, ¿ya? Eh, uno diría, bueno, si están en casa, van a tener mayor consumo energético para poder mantener caliente el hogar, ¿ya? Y eso puede ser desde parafina, eso puede ser gas, puede ser electricidad. Entonces va a haber un mayor consumo que el que tienen habitualmente. En materia de alimentación también, antes, y muchas personas lo que tienen en sus trabajos es que les pagan el almuerzo o les entregan un bono de colación y que hoy día muchos de ellos no se lo están pagando. Entonces, es más la carga que tienen que tener en sus Sí, casas para poder alimentarse. Entonces, hay un cuestionamiento respecto a cuánto menos se debería gastar, porque una de las discusiones cuando se tuvo en consideración el ingreso familiar de emergencia era si las familias en confinamiento están gastando menos o más, pero ¿cómo lo definimos? Y el gobierno argumentaba que hoy día las familias están consumiendo menos porque no gastan en aquellas cosas que se refería, por ejemplo, al transporte, a vestimenta y a un montón de cosas que al final uno los puede contraponer con aquellos gastos que han ido aumentando. ¿Sí? ¿Cuánto han tenido que aumentar el gasto de las familias en Internet, por ejemplo? Las familias, no, si quieren poder tener algún mínimo de distracción para básicamente no volverse locos también en la casa y para poder tener comunicación con sus seres queridos, con sus lugares de trabajo, sus lugares de estudio, es el Internet. Y así una suma de otros elementos que hacen que la familia, nosotros tememos, y estamos esperando también que se haga un levantamiento de datos con el Banco Central, el INE, para saber cuánto más se están endeudando las familias en el contexto de pandemia. Y eso, lamentablemente, va a ser una huella que, como tú decías, si no hay una ley de quiebra de las personas mejorada, si no hay mecanismos paliativos, en los próximos año y medio se va a gestar y se va a cultivar un estallido social 2.0 con toda esta acumulación de malestar que se está teniendo. No sé cómo lo ves tú. no, perfecto. Sí, esto va para allá. O sea, si en plena dictadura teníamos movimientos de deudores hipotecarios que se tomaban, se hacían huelgas de hambre en la Vicaría de la Solidaridad y en la Vicaría de las iglesias, o se encadenaban en los bancos para no perder sus viviendas, o se atrincheraban pocamente en sus villas, hoy día es mucho mayor. Si el endeudamiento hoy día es gigantesco, la, la, nunca habíamos tenido, hoy día tenemos, como te decía anteriormente, 5 millones de personas ya en los registros morosos. Esos son solamente los que tienen mora. No hay que, porque los deudores en total son mucho más, son más de 10 millones. Entonces, en consecuencia, una crisis de este tipo, con la cantidad cesante que va a haber, es gigantesco. Por eso hay dos cosas que yo también te quería plantear, porque yo creo que aquí hay que tirar cosas. Vamos, Mira, vamos, vamos, vamos. eh, esto, muchos países lo que están haciendo es rebajar el IVA a los servicios básicos. Mm. Y nosotros lo que proponemos, mire, tenemos un 19% de IVA que pagamos por todos los servicios básicos. Y si lo bajamos al 4%, es un 15% de economía que va a tener ese hogar en todos los servicios básicos. Cuando algunos neoliberales de estos hijos de Milton Friedman decían que era imposible, que no se podía controlar, que se prestaba para evasión, no se puede evadir. Esto no se puede evadir, porque son empresas de servicios, muchas son monopólicas, es imposible evadirlo. Por lo tanto, hay medidas donde uno puede aliviarle la carga a las personas. ¿Y cuál es lo otro que a mí, mira, uno cuando lee todo esto, todas las recaudaciones de las leyes, los cambios a la ley la ley tributaria, y ley de impuestos y todo lo que hemos visto. Claro. Pero Chile sigue teniendo una normalidad. Es una normalidad dentro de cualquier país que uno mire. La recaudación fiscal mayoritariamente es el IVA que pagan las personas. Eso no ocurre en los otros países. Es más del 45%, de hecho. Más de un 45%, está como un El IVA. 47% legal. En los más países que yo he visto son 30%, por ahí, no es Sí, más. el promedio de la OECD está por debajo del 25%. Chile tiene Imagina, muchísima más recolección de IVA y por lo tanto la recaudación es bien regresiva, es decir, la claro. familia de clase media y las familias de sectores populares pagan más proporcionalmente Sí. de lo que en otros países. Y eso obviamente que es un problema grande. Oye, y otra de las preguntas que te queríamos hacer, Hernán,
para ir redondeando y ir sacando algunas conclusiones. Si es que hay más preguntas ahí, el equipo me las va a ir mandando. Es si es que, por ejemplo, las acciones que emprenden ustedes son solo sobre personas naturales, o por ejemplo alguien que tiene una pyme, un restaurante, un local comercial, cosas pequeñas, ¿cómo acceden? Porque no se rigen necesariamente por la ley de servicio del consumidor, pero a veces también la persona jurídica es consumidora de otros bienes y también lo Sí. estafan o sufren abuso. ¿Qué directrices le darías tú a ellos? Mira, nosotros a los pymes los atendemos, también los atendemos, los orientamos. Y cuando hacemos una demanda colectiva, no hay que olvidarse de que los pymes en algunas situaciones son consumidores finales. Y por lo tanto, ellos en las demandas colectivas nosotros los incorporamos, porque también podemos representar a los pymes, según el estatuto pyme, todos ellos quedan incorporados como consumidores finales. Por lo tanto, si hay pymes que tienen, por ejemplo, cuando se corta la luz, si hay problemas y los pymes tienen pérdida, bueno, tú lo que tienes, nosotros los representamos también en nuestras demandas, porque ellos son consumidores finales y por lo tanto hay que defenderlos igual. Sin embargo, en el ámbito PYME, ahí nosotros estamos abriendo y estamos iniciando un proceso para tener un departamento PYME nuestro para poder defenderlos, Está bueno, porque está bueno. más desamparados que hay. Fíjate que yo me dedico mucho, pertenezco a otro, un instituto que le llama el Instituto, en el Instituto de la Pequeña Empresa y la Economía Social, IPES, ¿Ya? donde ¿Ya? trabajamos ahí con pymes y también estamos preocupados de esto y nos hemos enterado. Mira, ¿cuál es lo que hemos propuesto, por ejemplo, en el caso pyme? No va a haber ningún crédito y ninguna iniciativa que prospere para las pymes, y por eso todo lo que se ha hecho no resulta, porque está mal, no está enfocado en no conocer a las pymes, de que el principal problema de las pymes son las ejecuciones, las morosidades, los embargos, la judicialización, porque ellos ya vienen con un proceso, vienen con una etapa de mora de hace rato. Por lo tanto, ¿qué es lo que están? No están habilitados para ser sujetos de crédito. Y eso es lo que impide, por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer hoy día? Y eso yo lo he transmitido en varias oportunidades en otros grupos, con senadores, diputados, también les he dicho, mire, lo que tienen que hacer aquí es habilitarlos. Y para habilitarlo tienen que suspender las ejecuciones, suspender la judicialización, los embargos, los remates y la morosidad que tenga ese pyme, trasladársela al final de la deuda y darle para que quede habilitado para recibir un crédito y darle meses de gracia. Es la única manera que puede rehabilitar y podría tener continuidad, no sabemos en cuánto tiempo más, si aquí la incertidumbre es total. ¿En cuánto tiempo más podrá reiniciar un restaurante, poder abrir y empezar a tener flujo de clientes? No sabemos. No No, y sabemos. no sabemos, y lo que estamos viendo también es que en este mismo mes de julio van a tener que empezar a pagar las patentes comerciales. Entonces se da una dinámica bien rara, al menos bien Pero retorcida, que es fíjate súper que difícil. además tienen otra situación particular. Como para pagar las cuentas de luz, tú sacaste el promedio de los últimos 6 meses y estás pagando ese promedio, las pymes están pagando el promedio en consecuencia que tienen cerrado. O sea, no están Mira, consumiendo y están pagando más de lo que debieran pagar. Y eso está sucediéndole a las pymes. Están pagando agua sí. por el promedio, están pagando luz por el promedio y por lo tanto, y están pagando arriendos, que también ahí en otros países se ha regulado incluso el tema de los arriendos. Alemania, Sí. Portugal han estado regulando cuánto es el máximo que se puede cobrar de renta por un departamento o por un local comercial, porque claramente Oye, hoy día Hernán, estamos en una situación de crisis difícil. exacto. Oye, Hernán, para no quitarte tanto tiempo, queríamos ir cerrando, agradecerte y además, mira, han llegado algunos mensajes. José Miguel Ortiz te decía, mira, bajar el IVA o al menos diferenciarlo es la mejor idea, principalmente por el tema de los gastos del consumidor. Cecilia del Carmen Flores dice, cuesta mucho vivir en Chile, solo encalillándose. Sandra Torres dice, el bienestar, como se ve por la clase media, por tu auto, marca de vivienda, lugares top, viajes al extranjero, comida en restaurantes, ropas y otros con tarjeta de crédito.
que en el fondo es esta idea de que el bienestar se da por el consumo, aunque te tengas que encalillar después. Y es un tema que levanta harta preocupación en buen segmento de la población, que al final, cuando quiere aspirar a un mayor bienestar y no tiene los medios porque su trabajo no le dan los suficientes recursos u otra razón, la única vía a la que opta es al crédito, y muchas veces son créditos tóxicos. Lo que veíamos en el estudio es que, el estudio que hacía el Banco Central, es que las personas de más altos ingresos sí tienen harta deuda, pero en general son hipotecarios por segunda vivienda, de inversión, ¿ya? En cambio, la mayoría de la población tiene o deuda hipotecaria por primera vivienda, pero también mucha deuda por crédito de consumo en casas comerciales, ni siquiera en banco, y también deuda educacional, porque la gente que está Automotriz, aspirando a poder salir, ojo, sí, también, automotriz, es que esa cae dentro de deuda, consumo. deuda de consumo. Entonces, ahí hay un tema súper importante que nosotros al menos estamos tratando de abordar. Esta discusión va a seguir, no la podríamos terminar en un solo vivo por Facebook, pero te queremos agradecer, Hernán, si quieres hacer un último llamado a la gente ahí a que se pueda meter a la página de Conadecus. Nosotros hacemos el llamado desde ya, que la gente www.deudamaldita.cl, pueden ahí revisar el proyecto de ley, y no sé si tú tienes algún saludo final para ir cerrando. Mira, agradecerte la invitación, y ha sido una muy buena conversación, y también y cuenten con nosotros para poder apoyar y poder trabajar ahí, no solamente este proyecto de ley, los que sean convenientes, de tal manera que lleguen a las personas. Que eso nos interesa. Y hacerle un llamado también a todos los que nos están viendo y que nos ven, en que la página de Conadecus, conadecus.cl, está nuestra plataforma de reclamo, pueden hacerlo, es gratuito. Hacemos todos los esfuerzos por resolverle los problemas y todas las gestiones, pero estamos disponibles para solucionarle los problemas a los consumidores. Ese es nuestro objetivo. Y por lo tanto, agradecerle y muchas gracias por la invitación. Ya, pues, Hernán, ya saben ahí todas las personas, además de tener en mente el CERNAC, cuando uno piensa en que te están literalmente cagando en alguna servicio o en algún comercio, también pensar en conadecus.cl, poder ahí meter los reclamos. Muchas veces se agregan las demandas y pueden salir demandas colectivas como las que ya nos contó Hernán, han venido haciendo ya hace más de 30 años. Así que un abrazo grande. Con esto vamos a dejar el vivo de hoy. Y esperamos vernos en la tramitación de ese proyecto de ley, y con las personas que nos siguen a través de las redes sociales esperamos poder también tener un siguiente vivo con otro tema de interés que ustedes vayan dejando en los mensajes como alguna solicitud. ¿Ya? Así que nos vemos. Gracias. Chao. Adiós.